Muy bien, ahí está. Les decía yo, muy autonal, yecanas tejo y pampatigüeisto, mamitzcaqui, amoticaquis, tejuatzi. O sea, nos habla de que nosotros debemos de dominar a nuestro otro yo, pero no dominarlo porque que no hable, no, sino hacerlo nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra carne, que seamos uña y mugre para que trabajemos juntos y logremos nuestros objetivos, porque resulta que a veces nosotros queremos una cosa y nuestro yo interior nos pide otra cosa. Y eso es donde a veces llegamos a necesitar trabajar juntos. Huehuetlastoli shimomachti neltilistli, ¿no? Este como ejercicio que nosotros nos toca hacer. Aquí no te Huatzin, ¿quién es usted? ¿Sí? Necesitamos preguntarnos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿No? No, pues yo soy Yaos Prajeris Martínez de la Cruz. No, ¿quién eres? Cuando nosotros nos preguntamos de que quién eres o quién soy yo, hablamos de que realmente cuál es nuestra función en esta vida. Dice Yaot, enemigo guerrero. ¿Sí? Nosotros necesitamos, es urgente que sepamos que somos guerreros, que siempre estamos luchando para ser mejores, pero no para demostrarle a los demás, no, mejores para nosotros mismos. Dice aquí, no Yaot y toca mi otro guerrero se llama, nos toca ponerle un nombre. No Nahual Yol Sholot y toca mi espíritu interior se llama. Pero ¿por qué Nahual Yol Sholot? Porque es cambiante. Ese espíritu necesitamos cambiarlo, lo podemos manipular, sí. Nosotros, no que no nos manipule. Mirarte en tu espejo de obsidiana. Ni Nahual Shol, ni Nahual Yolo Yautonal y toca Osomal. Vamos a nombrar cómo queremos que se llame. A lo mejor lo podemos llamar como Somatli, como el mono, porque ese es el mono que tenemos adentro. Siempre está inquieto, siempre está queriendo mandarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos juzgar, queremos estar jugando con nosotros mismos y con los sentimientos, con las emociones de otras personas. Para ello, debemos desarrollar esa paz interior en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, reconocer que somos vulnerables ante las situaciones, ante las problemáticas, ante las emociones, ante nuestro camino, ante nuestro trabajo, ante las demás personas. Somos muy vulnerables, ¿sí? Si somos muy vulnerables, estamos conscientes, puede venir alguien y empezar a insultarnos, al igual nos ponemos al tú por tú, ¿no? Y empezamos a pelear. ¿Y quién está ganando? Está ganando él o ella. ¿Por qué? Porque nos está bajando a su mundo para que nosotros podamos hacer esa riña. Es por ello, si yo me conozco a mí mismo, digo, bueno, está bien, vienes molesta, quieres pelear, quieres discutir, yo no te hago caso. No es por ignorar, simplemente es decir, está bien, pues hazlo, ¿no? Hazlo tú, pero a mí no me bajes a tu mundo, no me traigas tu basura aquí, ¿no? Ay, cani. Entonces sepan juntos en ese huehuetlastoli que mantica nimitzkaki tinechnotza. A veces te escucho hablarme. No sé si les ha pasado a ustedes.
A veces escuchamos una voz, algunos le dicen, le llaman como su ser interno, algunos le llaman como su ángel de la guarda, no sé cómo le llamemos, pero sí hay algo, dice, que mantica ni que tiene chinotza. Y este xochitlahtoli, este huehuetlahtoli, lo vamos a decir, no lo vamos a decir frente a un espejo. Tosepan, ¿qué quiere decir tosepan? Juntos. Vamos a decirle nuestro otro yo, vamos a estar juntos. No tenemos por qué pelearnos. Estamos viviendo en un mismo cuerpo físico, en un mismo cuerpo espiritual. ¿Por qué pelearnos? Si bien dice la frase, hazte amigo de tu enemigo y lo podrás vencer mejor. A veces te escucho hablarme. Juan nimismanoguía panoyolo y te defiendo en mi corazón. Tosepan matinemican, tosepan matipaquican. Juntos caminemos, juntos seamos felices. Porque vamos a ser felices juntos. Bueno, ahorita vamos a ver. Matimocaquican, Juan matimopalehuican. Escuchémonos y ayudémonos. No con alguien más, conmigo mismo. Tosepan matinenemica huesca tiasisque. Caminemos juntos, lejos llegaremos. Ijcon tipatlaniski, quien yeyecatl, quien sinacatl. Así volaremos como el aire, como el murciélago. Es esta parte, es esta parte que nosotros debemos de tener en consideración, ¿sí? De que dentro de nosotros está alguien más. Volaremos como el aire, que volemos como el aire. El aire es invisible. El murciélago en la oscuridad no camina, no vuela, sí vuela y vuela guiándose por el sonido. Entonces nosotros debemos de saber escuchar, de desarrollar la cualidad del murciélago, de escuchar el mínimo ruido, el más mínimo ruido. ¿Por qué? Es una gran habilidad saber escuchar. ¿Saben por qué? Porque nuestro ego, por lo general, no nos permite escuchar cuando alguien empieza. Si ustedes lo han experimentado, cuando estamos charlando de algún tema, así de manera presencial, con amigos, con camaradas, con la familia, saca un tema a alguna persona de esa pequeña reunión, empieza a hablar y nuestro ego nos está diciendo, tú también dile que sabes. Es que eso es lo que él está diciendo y yo también ya lo hice. Y nos está diciendo, dile que no te engañe, tú también sabes, tú también ya conoces. Y desde eso, no estamos controlando nuestro ego. No está escuchando a la otra persona. O estamos distraídos, haciendo otra cosa. Nos habla de eso, de que escuchemos. Pero aquí nos habla de escuchar a nuestro otro yo. ¿Sí? Por eso a veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Por eso es que a veces nos sentimos muy culpables. ¿Por qué? Porque el otro yo nos está juzgando, nos está diciendo, mira lo que hiciste, mira lo que provocaste. No hubieras hecho, no hubieras dicho, ¿qué lo dijiste? Mira, que no te causa vergüenza. O no lo digas, no le digas porque vas a herir a la persona. O no lo hagas porque te vas a lastimar. Nuestro otro yo interior es muy bueno, nos previene, pero también nos ayuda a desarrollar la intuición, intuir ese miedo, intuir ese cuidado. Es bueno.
Intuir los riesgos es bueno, pero también si no te arriesgas, pues no vas a lograr nada, ¿no? Sinacat, ¿sí? Es una advocación de Quetzalcóatl el Sinacat. ¿Por qué les hablo de Quetzalcóatl? Por de Yeyeca Quetzalcóatl, el regente de Yeyeca, del viento. Sinacatl es este. Sin también habla de glúteos. Si se dan cuenta, el murciélago está de cabeza, ¿no? Sus glúteos están hacia arriba. Sintli es eso, glúteos. O sin teme, como piedras, esas rocas que tenemos en nuestro trasero. Nácar, carne. Esa es una descripción muy literal que podemos decir, pero tiene otra concepción, por ejemplo, de sin como honorable. Acar, carrizo, sin nácar. Honorable carrizo. Y hablábamos del carrizo, ¿no? El carrizo es la vara de mando que tiene. El primer Tlatoani en Tenochtitlan se llamó Acamapichtli. Ah, de Acar, de carrizo también. Pichtli, el que tiene el mando de carrizo en la mano. El que tiene el mando del carrizo en la mano. El Tlatoani. Pero no es para decir, vean, yo soy el... No, es para ser el líder, para poder trabajar, armonizarse con los demás, ¿no? El mito del murciélago es Xochiquetzali. Y precisamente alude a este que el día domingo 24 de abril se hizo la ceremonia en Acatlán, la petición de lluvia. Les hablaba la clase pasada de este mito que, que pues les decía yo, que Quetzalcóatl, al ver que sus hijos pues necesitaban reproducirse, ¿no? De su miembro, eyaculó su semen, lo mezcló con, con tierra y lo mezcló con tierra y de ahí salió el murciélago. Ese murciélago se fue a una cueva, a la oscuridad, pero llegó el día de este Xochiquetzali, lo que hay, lo hermoso de la naturaleza, a esta mujer llega y le muerde su parte íntima, ¿no? Y desde entonces, periódicamente, la mujer empieza a menstruar dentro de esta mitología, dentro de este cuento de Huehuetlacatolli, empieza a menstruar. Y al tener la menstruación, habla precisamente de su cuerpo que está preparado para poder concebir un nuevo ser vivo de manera física. Y si se dan cuenta, a los 13 años, dentro de esta visión, de esta filosofía, las niñas ya pueden tener hijos, pero todavía no están preparadas psicológicamente, emocionalmente, laboralmente. Entonces, a partir de eso, las, las señoritas empiezan a buscar también su pareja. Lo que les decía, en la ceremonia de petición de lluvias, los jóvenes empiezan a buscar estas flores, orquídeas de color rojo, y los acomodan así como unas varas secas, le acomodan como si estuviera floreando, y ahí le entregan a la señorita que quiera estar, que está buscando encontrar pareja.
Si lo acepta, es como un inicio de una convivencia que poco a poquito se van conociendo y posteriormente, pues vivir juntos, pues tienen que preparar cada uno de ellos. Y lo hacen de manera pública ante todos. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda saber que esa señorita está comprometida. Siguiendo con el relato, a partir de entonces, Sinácar ahí está presente todas las noches vigilando a todos sus hijos, ¿sí? Entonces, Yehyeka Quetzalcóatl, que seguía a través del aire, percibe estos sonidos como murciélago, nos invita a que nosotros podamos trabajar de esa manera, que sepamos escuchar. ¿A quién? A Xochiquetzali. ¿Qué es Xochiquetzali? A todo lo hermoso de la naturaleza. ¿Y cuál es lo hermoso de toda la naturaleza? Pues el río, el agua, los montes, las estrellas, o sea, todo lo que hay en la naturaleza y con Mixcoatl, el universo más allá. Nos invita a que nosotros podamos escuchar y aprender de él. Pero para poder aprender de esto, necesitaríamos, ¿qué necesitaríamos? Saber callarnos, pero no tan solo de la voz, no. Nuestro yo interior, ¿sí? Nos habla de que dice que estos animalitos son capaces de calcular hacia dónde se dirige su presa. Nosotros seríamos capaces de calcular, saber qué información nos da, pero necesitamos callar nuestro yo interior, elaborando modelos predictivos sobre la marcha del movimiento de un objetivo a través del eco. Imagínense que nosotros desarrollemos esta cualidad del Sinácar, de este Quetzalcóatl. Mediante este sistema son capaces de rastrear al animal incluso cuando desaparece totalmente detrás de los obstáculos que bloquean el eco, como los árboles. Esto es una cualidad que debemos de desarrollarlo, que estamos en este camino. Saber escuchar. Ese sonido, ¿desde dónde viene? Percibir. Sí, pero para ello calma tu otro yo. Solamente, inclusive es cuando calmas tu otro yo, lo callas sin juzgar. Que ahorita vamos a ver qué ejercicios vamos a realizar. Vamos a escuchar el latir de nuestro corazón. Hasta nuestro corazón lo podemos escuchar cómo nos está hablando. Nuestra mente lo vamos a callar porque le gusta estar con el alboroto, la fiesta aquí en nuestra mente. Decimos, aquí estoy yo atento en la clase, pero mi mente está en otro lugar. Está desarrollando ciertas ideas en otro lugar. Y es eso. Lo que necesitamos es concentrarnos en lo que estamos haciendo. El Ashkan Guanica. El vivir en el aquí y el ahora. Porque nuestra mente le encanta traer recuerdos del pasado, le encanta estar pensando en el futuro. De eso se trata, de callar nuestra mente. Digo, le encanta, pues sí. Ay, qué bonito era antier. Esos momentos sí eran hermosos. No, ¿qué pasará dentro de 5 días? Tengo pensado salir, irme a un lugar. ¿Y qué hace eso? Hace que no vivamos el momento, que no disfrutemos el momento presente. Ese tipo de cosas no nos permiten a vivir el tiempo presente, porque estamos viviendo en el pasado y en el futuro. Pues no tengo muchas ganas de practicar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es vivir
momento presente. Si no callamos nuestra mente, nuestro ser interior, nos va a traer así. Y al final nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu no, ni va a disfrutar el ahora, ni el pasado, ni el futuro, porque el futuro ni llega, ¿no? Por eso es que debemos de vivir en este presente. Ejercicios a realizar, compañeros. Necesitamos realizar estos ejercicios. Frente al espejo, puede ser espejo del baño, de donde nos vemos cuando nos levantamos, o en el espejo de agua, con la luna llena, vernos en ese espejo, de día o de noche, como quieran ustedes. Mirarse por 5 minutos, sin juzgarse a sí mismos. No, 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 pues que mira, que no, que ahora te ves bien, ahora mira las ojeras, no dormiste, debiste de dormir. No, 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 no. Tranquilos. No, no, no se digan nada. No, me acabo de levantar, híjole. Mi pelo está por acá. Ando despeinado. Ah, por acá todavía se ve mi saliva que corrió, que tan cansado que dormí. No, no se juzguen. Simplemente mírense a los ojos, al espejo. No se digan nada, 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 nada. No canten, no pongan música, nada. Solamente véanse ustedes mismos. Y este ejercicio les sugiero que lo hagan a las 5 de la mañana. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque en ese momento solo podemos escuchar el cantar de las aves, o a lo mejor algunos grillitos, o el ronquido por ahí de un vecino cercano, ¿no? Pero casi no vamos a encontrar mucho ruido. Y en ese momento no se diga nada. Y eso que experimenten, escríbanlo. No se los voy a decir yo, háganlo ustedes. Después de que ya, o después de los 5 minutos, ahora qué voy a hacer, me abrazo. Y me digo, tú eres una persona muy importante, el día de hoy tenemos que trabajar juntos este camino, ¿no? No es fácil, pero tampoco es imposible. Ese es el primer ejercicio. Todas las mañanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha herramienta. Es decir, lo podemos hacer todas las mañanas. Que a veces se nos va a olvidar, sí. Por eso es que vamos a desarrollar este hábito. Después de que ya hicimos eso, vamos a hacer una gran lista. Ese es uno de los ejercicios que sí quiero que lo hagan. Hacer una lista de creencias que nos enseñaron desde niños. ¿En qué es lo que nos enseñaron desde niños? Yo no sé en qué religión crecieron. Lo que nos decían en la iglesia, lo que nos decía el sacerdote o el cura, como le queramos llamar, o lo que nos decía el pastor, si éramos de la otra religión, somos de la otra religión, o lo que nos decían los abuelos, la escuela, lo que nos dice nuestro maestro, nuestra maestra. Fíjense, ¿qué función tiene tan importante la escuela? Porque también podemos encontrar patrones a seguir en la escuela, ¿sí? Máxime que si es preescolar y primaria. ¿Por qué se los digo yo así? Porque los niños, afortunadamente y desafortunadamente, siguen ejemplos mayoritariamente de los maestros, ¿sí? Y ellos son, a veces nosotros como maestros creemos, ni se dan cuenta los niños, se dan cuenta de todo, ¿sí? Hubo un periodo, yo no me daba cuenta, que iba siempre con mis playeras negras, ¿no? Inclusive en la escuela, y vamos a trabajar y andamos. Pasando como 2 meses, les dieron el apoyo a los niños de la beca de Benito Juárez
Y cuando vi todos venían casi la gran mayoría con sus playeritas negras. Aunque no traían ninguna imagen de nuestros ancestros, a mí me gustan eso porque traen una imagen del Tonal Machillo, de Iscuintli y todo eso. Y yo le decía, ¿y por qué te compraste tu playera negra? No, pues porque lo vi que usted sí se pone su playera, ¿no? Entonces, son esos patrones que vamos aprendiendo a veces sin que nos los digan. Se les llama también como imitación, el leer. Hubo un tiempo que pues afuera en a la hora del receso, buscábamos un libro, una butaca, estábamos leyendo, estamos tratando, tratando de realizar este trabajo y cuando ve uno, pues también ahí está, ¿no? Lo que se aprende en la escuela, lo que les decía yo, en la escuela pues te forman más como para un obrero, en este enfoque, claro, que en los periodos pasados es lo que nos enseñaban, ¿sí? A que nosotros formemos a estos niños de una u otra forma para servir a los demás, no para pensar, solo para obedecer. ¿Mm? Estudia para que algún día seas alguien. Luego nos decían, ¿no? Estudia para que seas alguien. O sea, para que seas un obrero, para que tú le sirvas a los demás. Estudia para que, mira, que seas como él, que te compres así igual. Si ya lo compraste, tu casa, tu carro, tu terreno, tu ropa, así como se viste él, así. ¿Por qué? Porque así nos van enseñando en la escuela. ¿Sí? Actualmente se nos da la oportunidad de proponer contenidos comunitarios, pero como no hemos desarrollado esa habilidad de crear contenidos comunitarios, he ahí, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo creo? Voy a crear, pues unos cuentos de la comunidad, adivinanzas, que el alumno cree, que crea en la autosustentabilidad, que él pueda producir su alimento, lo principal, ¿sí? Hogar, la familia. Los niños empiezan a ver a la familia, a los tíos, a los abuelos. ¿Qué modelo de aprendizaje obtuvimos nosotros? Para los que crecimos en un pueblo, en una comunidad así, ¿no? Tú no debes de barrer. Eso, la escoba es para las mujeres. No, tú no debes de cocinar, eso es para las mujeres, es exclusivamente. Yo no digo que todos, pero algunos así crecimos. Pero algunos crecimos, no, tú me puedes barrer, vamos, cocina, ayuda, lava los platos, ¿no? Entonces todo eso, vamos a hacer una lista de lo que nos enseñaron a nosotros, no lo que me enseñaron a mí, lo que les enseñaron a ustedes. ¿Por qué? ¿Esto para qué nos va a servir? Para hacer esa introspección, para hacer esa reflexión y llegar a este momento de decir, yo soy es así, 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 porque así me enseñaron. Si así me enseñaron, ¿cómo yo puedo cambiar ese paradigma? Ese es lo que yo aprendí. ¿Por qué es tan importante? Porque para un cambio necesitas saber por qué eres así. Uno mismo, para ser uno mismo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo ahorita con todo lo que aprendí? ¿Para qué nací en esta vida? ¿Nací por casualidad? Porque papá y mamá se les antojó hacerlo y ahí salgo como premio. ¿O por qué? Porque estoy destinado a ser alguien importantísimo. Ya soy importante, ya soy un ganador desde el momento que nací, desde el momento que me concibieron mis papás. Pero ahora, ¿por qué? ¿Cuál es mi camino?
Por eso me voy a hacer un autoanálisis. Ese es el ejercicio que nos toca hacer. Ahora, ya me analicé, ya sé cuál es, por qué soy así, porque yo repito el patrón que hace mi papá. Alma soy machista o soy más comprensivo, igual que él. No lo sé. Allá ustedes, allá con su otro yo. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cómo puedo hacer para ser para sí mismo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo cambiar para mí mismo? Y para hacer esto tienes que platicar contigo mismo. Nadie más, ¿sí? Nadie más. Primero dijimos que nos vamos a ver. Es el primer ejercicio en el espejo. Abrazarnos. A veces nos cuesta mucho abrazarnos a nosotros mismos. Abrazarle a los demás. Decir lo que sentimos nosotros a los demás. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Por ejemplo, en mi caso, bueno, a lo mejor hoy no está con nosotros, pero yo lo aprendí con él, con el hermanito Antonio. O sea, a mí me costaba mucho decirle a un compañero, un amigo, un hermano, te quiero, hermano, abrazarlo. ¿Por qué? Porque en la formación que yo analicé, pues eso me enseñaron, ¿no? Pues, ¿cómo le vas a estar diciendo te quiero o te amo, hermano, a otro? Pues esa es otra. Es que tú eres, es que tú eres el otro bando, ¿no? Decimos, ¿no? Entonces, es analizar, autoanalizarnos, ¿qué es? ¿Qué es lo que hemos hecho para llegar hasta donde estamos? ¿No? Ese es un análisis que nosotros vamos a realizar, que vamos a vivir, ¿sí? El siguiente ejercicio, ponerle un nombre a tu otro yo interior. Ya me di cuenta, ya sé que existe alguien más en mí, que es mi otro yo, y que difícilmente lo voy a callar, difícilmente lo voy a sacar de mí porque está conmigo en la conciencia, es el Tezcatlipoca, pero le voy a poner un nombre. ¿Para qué? Para que cada vez que empiece a juzgar, decirle tranquilo, calla, 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 no, tú no tienes por qué estar juzgando a los demás. Tú no sabes qué circunstancias está viviendo la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Digo, nos cuesta, pues sí, porque es más fácil juzgar a la otra persona, pues a comprender por qué actúa de una u otra forma. ¿Por qué? Porque si somos egoístas, queremos que a nosotros sí nos comprendan, pero que a los demás yo no los comprendo. Que las cosas se hagan como yo diga. Si no se hacen como yo digo, pues estoy ahí recriminando, ¿no? Al otro, a la otra persona. Es eso, de ponerle nombre al otro yo. Decir, bueno, pues así, ¿qué le vamos a hacer? No, sino decir, bueno, ¿no? Guardar silencio, decirle y comprender. Ahora, el siguiente ejercicio es buscar un lugar al aire libre. Sentir el aire que corre. Porque pues no, a veces no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Mayoritariamente si nos vamos a un lugar alto, en una montaña, que corre más aire, ¿no? Saber que ese aire existe y si existe nos ayuda, es indispensable, es muy importante para vivir. ¿Sí? No sé, en algún parque, en el camino que a veces vamos, sentir ese aire.
Saber que no, esto nos ayudará a concebir que no estamos solos. O sea que no somos, es para también educar y también para forjar ese ego, ¿sí? Por ejemplo, el aire no se puede ver, pero sí se puede sentir, pero es indispensable para nuestra existencia, que a veces no somos conscientes. Podemos aguantar o podemos forjar nuestro cuerpo hasta un día y una noche o hasta 2 días y una noche no beber agua. Pero una noche y un día, el aire que no tengamos, que no respiremos, pues difícilmente vamos a vivir, ¿no? Ese es lo, ese es lo más, eso es lo más importante, es hacernos conscientes de que hay cosas que debemos de tener en cuenta. Sentir el aire que corre. Observar el sol es otro de los ejercicios que yo les decía. A veces damos por hecho de que pues el sol sí sale, ¿no? Todos los días va a salir. Y sentimos que también todos los días va a ser igual, cuando no es así. Sentir el agua, ¿no? Que todos los días, pues lo utilizamos, pero jamás nos ponemos a pensar qué tan importante y qué tan importante es agradecerle. Va a parecer algo curioso, ¿no? La de gritar, correr, bailar, reír a carcajadas sin juzgar, solo disfrutar. Porque si no lo has hecho, pues simplemente decir, no, pues es que si me pongo a reír a carcajadas, si me pongo a correr, pues me van a ver y pues qué van a decir, ¿no? O tal vez no tengo mucha condición para correr y me voy a ver, como a veces decimos, ¿no? Me voy a ver ridículo haciendo esas cosas. A bailar, pues yo ni siquiera sé bailar, ¿y cómo voy a empezar a bailar? Se van a burlar de mí. Precisamente son ejercicios que nos habla aquí sin juzgar, no sin juzgar, primero sin juzgar, solo disfrutar de eso que voy a hacer. Es un principio, es un ejercicio que vamos a realizar. El otro ejercicio, que son muchos, son ejercicios muy pequeños y muy sencillos. Nada que ver con Mikisli. O sea, es un poquito más fuerte, ¿no? Dice reflexionar sobre Yeyeka, entonces sobre el aire o el viento, desde que nacemos y hasta morirnos, ¿no? Hasta que nos morimos o hasta morirnos, el viento, el aire siempre está con nosotros. Pero ¿le hemos agradecido algún día? ¿Sí? No le, tal vez no, tal vez sí. O inconscientemente, pues sí hemos agradecido, ¿no? Pues gracias, aire, porque pues el día de hoy tú estás aquí y estoy vivo, ¿no? Son ejercicios sencillos que nosotros podamos realizar. Decimos nosotros, no, pues el aire tiene que estar para mí. Por esa inconsciencia, por esa actitud, actualmente, pues se nos ha facilitado deforestar todos los campos, todos los montes. ¿Sí? Con los que fuimos a Xochimilco, pues se dieron cuenta cómo los cerros van dejando los telones sin árboles. ¿Por qué? Porque para la gente es un medio de economía, ¿no? Cortan leña, lo venden y ya obtienen para su alimentación. Y precisamente el día de hoy estaba yo platicando fui a desayunar en la casa de este señor
él ya es de edad, entonces me dice, oiga, pero pues antes, cuando estudió mi hijo, su hijo es ingeniero, pues había más economía, maestro, pues mire, había leña, había madera, entonces yo cortaba madera, vendía leña, vendía algunos chivos, y con eso fui manteniendo la carrera de mi hijo, que ahorita ya está trabajando, más la siembra de la otra planta, ¿no? Y sí nos generaba economía. Decíamos que era más difícil, pero para mí sí, en esos días había más dinero. Y ahora se acabaron los árboles, se acabó la madera, o sea, los ocotes, los arbolitos de ocote, ya no se venda ese, ya no se vende esa planta. Y la beca ahora les llega más poquito a los niños, 1,600. Y por eso dice, ahora siento que no hay mucho más fuente de economía. Le digo, sí, pero también ¿quién exterminó a las plantas? O sea, los arbolitos. Pues usted, y no sembró más. Entonces, es eso, ¿no? La conciencia de que, pues está presente el aire, pero lo damos por hecho que está para servirnos. Le damos por hecho de que está para que podamos vivir inconscientes. Creemos que la responsabilidad es de otros, no de nosotros. El siguiente ejercicio, inhalar y exhalar el viento. Ya hicimos conciencia, ¿no? Ahora, al momento de inhalar, un ejercicio, ya aquí esto lo pueden hacer quizá en un parque, en el río, en el camino a su trabajo. Al inhalar, visualizar este aire al inhalarlo en color verde o azul. Lo visualizo, lo inhalo y al momento de exhalarlo, o sea, de sacarlo, ver que ese aire es un aire negro, es un aire sucio. Inconscientemente en nuestra mente le estamos diciendo, nos estamos purificando con el aire, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que nosotros veamos que nosotros tenemos para poder cambiar de mentalidad, de sentir, de percibir, ver como ese aire maloliente que contamina nuestro ser. Y lo estamos cargando de una energía más vibrante, ¿no? El color verde, el color azul, de ese ser interior. Pero vamos haciéndolo. Ahora, después de que ya hicimos estos ejercicios, vamos a hacer este agradecimiento, ¿sí? Agradece al aire lo bueno y lo malo y pide y comprométete. Es lo que yo les decía, ¿no? Siempre es fácil pedir, 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 sí, pero tú quedas a cambio de. Ujú. Y es lo que se hace, por ejemplo, en la religión católica, ¿no? Pues, Diosito, dame bendición, Diosito, dame dinero, Diosito, dame, sí, pero jamás dices, te agradezco por todo lo que me has dado y también por todo lo que no me has dado, porque tú eres sabio, tú sabes que si me das de más, no lo podré manejar. En cambio, si me das más dando poco a poquito, pues qué bueno. Y el de comprometerte. Sí, sí, Diosito, yo quiero mucho dinero. Ajá, pero si no trabajas para conseguirlo, pues simplemente no te va a llegar. Por eso también te tienes que comprometer contigo mismo. Ahora en este camino. Dice, bueno, pues yo quiero, dicen algunos, aunque no coincido, dicen, yo quiero la iluminación, quiero toda la sabiduría. Sí, pero ¿tú qué das?
¿Tú a qué te comprometes? Me comprometo a que la fuerza de voluntad va a estar conmigo o lo voy a trabajar desde mi trabajo, desde mis ejercicios que yo haga. Ándale, me pasé uno. Y esta es la pequeña, este es un ejemplo, ¿eh? No crean que este es algo que yo les diga, es que tiene que ser así, ¿no? No, no, este es un ejemplo. Ustedes pueden crear. ¿Por qué? Porque no son las mismas necesidades que ustedes, que yo tengo y que ustedes tienen, ¿no? Les decía yo, siguiendo este patrón, la de agradece, pide y comprométete, dice así, te agradezco, mi honorable Padre Viento. Todo lo que me das y lo que no me das, ¿no? Shinechmaka tlamatilisli, chikawalisli, wanyol chikawalisli. Dame sabiduría, fortaleza y un espíritu limpio y puro. Eso es lo que se pide, ¿no? Se intenta pedir. Bueno, Xitlawilwi no yoltonal, Juan Nonahual, ilumina mi espíritu y mi nahual, ¿no? Mi otro ser interior. Ni motemaca Juan, ni moyoltlalía, ni momachtis, amotech, mote, no teocolhuan. Me comprometo y tengo la esperanza de estudiarme de ustedes mis energías primigenias, ¿no? Porque la concepción de estudiar para la lengua náhuatl, si se acuerdan, una vez hablábamos, decíamos, shi momachti, que si shi, como una petición, una sugerencia, mo, la partícula mo reflexiva a mí mismo, momachti, dice aquí, enséñate, apréndete por ti mismo, o enséñate a ti mismo. Es una predisposición. Tenemos que tener esa predisposición de decir, bueno, si yo voy a aprender, voy a querer aprender. Porque el solo hecho de decir es que voy a aprender. Pero si tú no estás dispuesto a aprender, pues no vas a aprender. Me comprometo y tengo la esperanza de estudiarme de ustedes. ¿De quiénes? Pues del agua, del aire, del sol, de los árboles, de los animalitos, de todos. Decíamos, de todos podemos aprender. Todos son maestros, ¿no? Como en el grupo decía un compañero, dices que yo voy a aprender de ustedes los sabios. Le decía a un compañero, no, es que aquí nadie es sabio. Nadie está terminado. Todos estamos aprendiendo sobre el camino. Todos los que estamos aquí sabemos muchas cosas. Lo único que necesitamos es ayudarnos a encaminar este camino que estamos haciendo. Dice, aquí me equivoqué, es Nikan Wangashka, ni Moyek Machtis. El aquí y ahora me enseñaré a mí mismo. El aquí y ahora. Lo que les decía hace rato. El aquí y ahora aprenderé. Porque si no estoy aprendiendo en el aquí y ahora, al hacer todos estos ejercicios, pues no va a servir de nada de que yo esté en este curso o pueden, como les decía yo, ustedes pueden conseguir al mejor maestro, al mejor guía, al mejor gurú, o como se le llama, ¿no? Si ustedes no están dispuestos a vivir en el aquí, en el ahora, ¿cómo? Es importante saber en el vivir y aprender y enseñarse a sí mismo en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Hace ratito les comentaba, yo estoy aquí, sentadito,
Pero estoy recordando, no, pues es que el día de antier estaba mejor, aprendí mejor el día de ahí, el día de hace un año, yo fui a tal lugar y aprendí mejor y estoy recordando el pasado. Podemos decir, no, pues no sé qué estoy haciendo aquí, si dentro de un año tal vez yo sepa más cosas que el que está aquí hablando. Y no estoy viviendo el momento, o no estoy aprendiendo en el momento. Ese es en una clase. Ahora, solos. Ya llevamos, este es el segundo ejercicio. Y me imagino que ya hicieron el primer ejercicio. Lo de observa, calla y aprende. ¿No? Y si no lo han hecho, no lo han ejercitado, imagínense, así se les acumuló el segundo ejercicio. Porque decimos, ah, pues, hoy no me dio tiempo, hoy tuve mucho trabajo, mañana lo hago. Y mañana lo hago. Y mañana lo hago. De todas maneras, ya me dijo el maestro que de aquí hasta marzo del 2024 tengo mucho tiempo. No. Por eso es que vivir en el momento presente. ¿Sí? Es esa paz. Ese es lo que nos dice el de Ashkan Wanikan Shimoyek. Ni Moyek Machtis. Ni Moyek Machtis. Me enseñaré a mí mismo. La información que yo lea en libros, la información que me den, tengo el libre albedrío de decir, libre de decisión, de lo que me dijeron, de todo ese rollo, de toda esa información que me dieron, retomo esto y lo pongo en práctica para que que se convierta en mi verdad. No en esa verdad del compañero Federico, del compañero Raúl, el compañero Miguel, el compañero René. No, no es su verdad de él. En mi verdad. ¿Por qué? Porque yo lo pongo en práctica. Y si no lo pongo en práctica, ¿qué puedo decir? ¿Verdad? Bueno, estos son los ejercicios que nos tocan hacer, compañeros. Para este segundo son 1, 2, 3, 4, 5, 5. A ver, permíteme. Son, eh, me salí. Fueron 5, 5. Permíteme. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 ejercicios. Pues son muy sencillos. Parecen muy sencillos. Pero al ponerlo en práctica, necesitamos de Huitzilopochtli, de la fuerza de voluntad de ese Huitzili. Sin esa fuerza de voluntad que nosotros tengamos al aplicarlo, nos va a costar más. Pero bueno, dice el dicho, lo bueno cuesta, ¿no? Y si no estamos dispuestos a pagar el precio del aprendizaje, pues simplemente podemos estar aquí cada martes y terminar los ejercicios, los 20 ejercicios hasta en el mes de septiembre. Parece muy lejos, hasta en el mes de septiembre y octubre, si nos llegamos a retrasar, pues simplemente no vamos a aprender nada. Pero pues esto va a depender de cada uno de nosotros. Si se dan cuenta, son un poquitito más sencillitos, es lo que parece. Pero a aplicarlos, ¿qué ahí? ¿Verdad? Bueno, pues no sé, qué nos quieran comentar o alguna duda que tengan o algo que ustedes ya hayan experimentado y digan, pero pues es lo que está diciendo, yo ya lo hago, yo ya lo hice y me dieron estos resultados o tengo esta experiencia.
Sí, adelante, compañero Raúl. Sí, maestro, permítame preguntarle, por favor, en relación a lo que está en su diapositiva de Actehuatzin, Noyaot Itoca, Noyoltonal Itoca, etcétera. Mi pregunta es, ¿ahí podemos ya introducir o debemos de introducir las esencias del tonal que nos corresponde? Los acompañantes, el volátil, no sé, el regente de algo del día, de la trecena. ¿Podríamos o ya es como para ir introduciendo esos aspectos, maestro? Sí, el de Tosepan. Ujú. Sí. Este es modificable. Ustedes lo pueden adaptar con las energías, con algún regente que se identifiquen más con su tonal. ¿Sí? Me imagino que a estas alturas cada uno de nosotros sabe cuál es su energía, cuáles son sus acompañantes. Le puede modificar. Ujú. Aquí es libre. Yo les decía, es un pequeño ejemplo. Si les sirve alguna de estas frases, retómenlo. Ujú. Esta es como una pequeña plegaria que nosotros podemos hacer. Cuando nos decíamos nosotros, pues nos pongamos frente al espejo y ese es lo que le vamos a ofrendar a la energía. Ajá, ponerle nombre a tu otro yo. Algunos ejercicios a realizar. Aquí es Ashkan Nikan, no Nakan, Nikan. Ujú. Sí, sí, compañero Raúl, puede ser de esa manera. Entonces Es ya, modificable. sí, pero ya relacionándolos con las esencias Ujú. correspondientes al tonaltecutli, al yogualtecutli, y así al tonali, o sea, en general, con las que sintamos que tenemos plena identificación o hasta con las que no tengamos plena identificación, podría ser de acuerdo a los datos obtenidos del tonal para hacer este ejercicio. A los datos obtenidos en el tonal o a las energías que ustedes quieran trabajar también. En mi caso, Ok. por ejemplo, en mi tonal no tengo a Xochipilli, no tengo a Pahtecatl, no lo tengo. Pero, pues yo intenciono también para él, de él para mí, como haciendo ese llamado. ¿Por qué? Porque necesito también aprender eso. Porque acuérdense, debemos de aprender de manera integrada. Lo sé que no podemos, como decimos en la frase occidental, no ser un todólogo, pero debo de saber lo básico. Ujú. Porque acuérdense, en el ámbito de la náhuatl, de los pueblos de la náhuatl, para llegar a ser como esta parte, como el abuelo, como el que da la palabra, uno tiene que saber de todo un poco. Sé que hay energía, hay cosas, hay energías, hay cualidades, pues casi de, como decimos, es nuestra carta de presentación, nos identifica, pero hay cosas que simplemente no se nos da mucho, ¿sí? Y aunque no estén en su tonal, si quieren desarrollarlo, suave, adelante. Ujú. Sí, hermanito regular, espero haber contestado su pregunta. ¿Qué más? Iwan Tlazauhkamati no te masticatzen. ¿Qué más? Los Agamate Nagnitsi. ¿Alguien más, compañeros? ¿Algo que nos quieran compartir? ¿Alguna duda? Y si están nuestras posibilidades, pues
contestamos. Y si no, pues también no aceptar de que hay cosas que no lo sabemos. Sí, compañero René. Sebastiani, Ujú. yo nada más Mira. quisiera comentarle la experiencia que viví del ejercicio número 1. Del ejercicio número Ujú. 1, el de calla, escucha y aprende. Ay, perdón. Me fui a un parquecillo cerca de la casa de todos ustedes Gracias. y me acosté boca arriba con las palmas haciendo contacto con la madre tierra y en verdad supe el significado de lo que es armonizar, estar en contacto, de lo que es, se me fue la palabra, ahorita la tenía, ahorita regresa. Pero la última vez le comentaba de aquí salió aquel comentario que hice, el último, en el que manifestaba que somos energías, el que armonizamos, porque científicamente hablando, pues estamos constituidos de átomos y esos átomos son energía. Esa energía armoniza con las energías de nuestra madre tierra, de nuestro padre sol, del aire, de Hécatl, de Tetl, del fuego. Y entonces hace esa unión. Por eso es que dicen que los pensamientos son más fuertes y las palabras, los pensamientos dirigidos con la palabra tienen mucho poder. Claro, porque son energía. Entonces ahora, cuando armonizamos con nuestras energías reales, la de nuestros ancestros, pues vibramos, no sé cómo decirlo, conectar es la palabra. Conecté. Hasta ahí supe lo que era realmente conectarse, Temastien. Fue maravilloso, o sea, me perdí. Sentía que vibraba. Sé que la tierra vibra, sé que no vibra, o sí, no lo sé, pero yo sentía que vibraba con ella en muy buena lid, muy armoniosamente. Sentía el aire, sentía el aire. Yo sé que salgo y me pega el viento, me pega el caldo, siento, pero no me refiero a ese sentir, estoy sintiendo, si pudiera decir en mis poros, lo podía contar. Fue algo muy, muy, muy bonito. Yo me pude haber quedado ahí mucho tiempo, pero mi esposa me dijo, ya vámonos. Entonces fue algo maravilloso. Es nada más contarle a usted y a mis hermanitos la experiencia del Calla, observa y aprende. Y el verdadero significado que yo descubrí de contacto, el verdadero significado de contactar, ¿no? De hacer contacto con la naturaleza. Es eso, Temasiana, y nada más. Y gracias por supuesto. ¿Qué más? La Socamati. Sí, sí, es lo que yo les digo. Tal vez a lo mejor algunos compañeros lo hicieron, pero pues no vibraron o no sintieron, no conectaron con, como lo hizo el compañero René, ¿no? O a lo mejor lo van a hacer con otro ejercicio. Y con por más eso, con más sal también, ¿no? Pues porque precisamente las 4 extremidades se conectan con la tierra, ¿no? Percibimos la vibración con la tierra. Algunos, yo les aseguro, y es lo que yo les quiero decir, que no se me desesperen, algunos van a empezar a desarrollar esta habilidad, quizás hasta en el 5º ejercicio, con Cuauhtli, con Coscacuauhtli, quizás algunos van a llegar hasta con Xochitl, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tenemos esa capacidad de comprender o analizar mucho más rápido esta información. Igual algunos, a lo mejor en el número 16, en el número 17, o en el número 13 con Carrizo, porque va a ser un ejercicio igual que el ejercicio del agua, fuertecito, y vamos a repasar. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos desesperamos en este camino, decimos, bueno, no, mira, ya me
El otro compañero ya dijo que realizó esta actividad y obtuvo buenos resultados. Y yo nomás nada, ¿no? Nomás no obtengo ninguna respuesta. Pero ha sucedido que hay compañeros que llegan al ejercicio número, sí, pues, llegan al ejercicio número 13, 14, y todo se empieza a activar, todos esos ámbitos sensoriales, emocionales, espirituales, perceptivas, receptivas, y de manera espontánea conectan mucho más rápido. Sucede para los que hemos estado tal vez en el magisterio, sucede que hay niños, lo agarras en primero, nomás no da ni uno, en segundo y ya va en tercero, pero llega un momento en tercero que rapidito ya te hace las actividades básicas, ¿no? Las operaciones básicas, la lectura, la comprensión, empieza a desarrollar todo eso. Por eso les digo, algo dentro de la educación se maneja los ritmos de aprendizaje, ¿no? Los ritmos de aprendizaje y los modelos de aprendizaje. Que voy, algunos aprenden más visualmente, algunos auditivamente, algunos viendo, haciendo y aprenden mucho más rápido. Por eso les digo, no se me desesperen algunos, y sobre todo es ponerlo en práctica. Si nosotros lo ponemos en práctica, lo intentamos y lo intentamos, vamos a tener resultados. Pero también podemos hacer de que ahorita ya vimos, ya nos comparten la presentación, lo aguardamos y bueno, seguimos con nuestra vida normal. Pues no vamos a tener respuestas. Aunque alguien les esté diciendo, ya hicieron el ejercicio, compártanos su experiencia. Sí, lo haré mañana. Y mañana lo haré mañana, con calma, lo haré mañana, con calma. Ya nos dijo el maestro que no hay prisa, pero bueno, el ritmo lo marcamos nosotros. No yo, no la sociedad, no los compañeros, ustedes mismos. ¿Mm? ¿Sí, compañeros? Bueno, ¿alguien más, compañeros, que nos quiera compartir algo? Temashtiani, amigos, Sí, hermanito, adelante. yo les quiero compartir un trabajo previo que he hecho acerca de la introspección y saber quién soy para conocerme. Y me pregunto siempre quién soy y por qué. Y emulo mi situación a veces con cárceles imaginarias, cárceles mentales, que como bien dice su diapositiva, que es lo que me enseñó la religión, y ahí están unos barrotes. ¿Qué es lo que me enseñó mi familia? Y ahí están otras limitantes. ¿Qué es lo que me enseñó la sociedad? Y ahí están otras bardas. Entonces llego en un momento en el que pues ya no estoy libre y el caminito está perfectamente bien marcado y no puedo ir ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás. Porque si no, voy a empezar a sufrir con el qué dirá mi familia, qué dirá mi sacerdote, qué dirá mi vecino, qué dirá mi familia. Y eso pues veo que a mí me pesaba mucho, pero pues sí sé que a mucha gente le pesa el qué dirá la gente. Y en el camino de la introspección empiezo yo a pensar, bueno, yo cómo me veo a mí, pero cómo me ve la gente que está a mi alrededor. Mi vocecita interna, usualmente, ¿qué es lo que me dice? ¿Me apoya o me desmotiva? También me pongo a pensar en el aspecto sexual. ¿Lo disfruto? ¿No lo disfruto?
¿Me creo Mauricio Garcés o me creo un santo? La neta. Luego digo, respecto a mis amigos, ¿cuáles son mis recuerdos de mis amigos? ¿Agradables o desagradables? La vida, ¿me abre caminos o me cierra las puertas? ¿Qué otro aspecto me pongo a pensar? Porque todo esto es cómo estoy yo pensando hacia mí, en mi forma de vivir, en mi forma de conocerme. Después ya voy en los sueños. ¿Cuáles son mis sueños más recurrentes? Y cómo me juzgo yo respecto a la gente. Si tengo, ilusoriamente, si tengo más, ¿cómo me siento? Si ilusoriamente tengo menos, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que pienso respecto a mis ancestros? ¿Los venero, les pido, los culpo? ¿Qué es lo que hago? En todos estos aspectos que enumeré, he trabajado mucho y si no los empieza uno a ver, es difícil avanzar porque no se da uno cuenta todas las cárceles, todos los barrotes, todos los limitantes que nos pone, que nos tocó vivir. Y cuando uno empieza a verlos y tal vez no los puede uno eliminar, sino simplemente disminuir o no hacer caso, aunque ahí sigan, pues la verdad es que uno empieza a vivir más en paz. Y si trato de estar en paz, pues voy a procurar mejorar mi sensibilidad y mi percepción, que es en este camino que con gusto los acompaño. Este es mi compartir, amigos. Sí, muchísimas gracias. Sus reflexiones nos ayudan a esclarecer, a dar un panorama mejor, porque sí, realmente son cárceles. ¿Por qué? Digo son cárceles porque siempre estamos esperando a que todos nos acepten, ¿no? A agradar a todas las personas. Pero no nos llegamos a preguntar nosotros mismos, yo me acepto a mí mismo. Así como soy, así como estoy. ¿Estoy bien o estoy mal? Porque estoy en eso. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Soy bueno o soy malo? O sea, siempre necesitamos un calificativo. Si una persona llega y me felicita, pues ya me siento bien, ¿no? Llega la otra persona, me regaña y también me siento mal. Y ahí donde cuando uno se conoce, bueno, yo así soy. Pero más sin embargo, es tan importante saber autoconocernos y saber, como les decía yo, aquí lo básico y lo que veo yo es hacer esa introspección. Hagámoslo, no que lo hagan ustedes, hagámoslo. Yo lo tengo que seguir haciendo también. Aunque llevamos tiempo practicándolo, tenemos que hacer. ¿Sí? Porque no puedes dar testimonio de algo que no lo has hecho, algo que no sabes. ¿No? ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Y bueno, sí, adelante. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, yo Temastiani, buenas noches, Tlazucamati, Buenas hermano. noches. Adelante, hermanito. Y pues mire, nosotros nos fuimos, a o sea, como un parque a la montaña, como Rillito, todo eso también, precisamente para caminar, tirar, este,
tratar de ver lo que a veces uno no puede mirar acá en la ciudad o en la casa, todo eso. Y muy bonito porque empezamos a ver, bueno, en mí, cómo serpentea como si fuera serpiente entre las plantas, entre los árboles, desde dónde venía de la montaña de abajo y cómo iba pegándonos en las plantas, cómo se iba moviendo las plantas. Ya más tarde, esperamos a que se hiciera noche y en el rillito, pues, muchísimo tiempo que tengo que no escuchaba yo las ranas y muchísimas ranas que había allí, entonces nos hablaba el río, del lugar donde estábamos, el aire en ese momento, el rillito, el aire y las ranas al mismo tiempo, entonces todos nos quedamos callados, que era mi esposa y mis dos hijas. Y ahí estuvimos un buen rato y muy bonita experiencia ahí aprendimos también como a callar, a escuchar, a estar escuchando las cosas. Eso es mi experiencia, maestro. Lazo Camati, hermanitos. Qué más? La Socamati. Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. Ujú. Amo Timitzcaqui, no lo escuchamos. A lo mejor su micrófono. Parece aquí que está activado su micrófono del compañero Ramón, pero no lo sé. No sé qué haya pasado. O puede ser que sea su internet también. Ese suele suceder. Sí. Aparece aquí que está activado su micrófono, pero no sé. Puede que esté en su celular o en una lap, no lo sé. Bueno, es lo que corrige la parte técnica del compañero Ramón. Para concluir un poco parte de esto que les quería preguntar, se dice que cuentan, dicen que un señor pues necesitaba aprender todos los idiomas, pero no podía. Le era muy difícil aprender un idioma, entonces solamente sabía un idioma que le enseñaron en la escuela, que le enseñaron en la iglesia, que le enseñaron en su casa. Era el único idioma que utilizaba. Pero uno de los requisitos que le pedían para involucrarse en un camino de estudio, en un círculo de estudio, era aprender otros idiomas. Entonces, él en su inmenso deseo de querer aprender muchos idiomas, le pidió a su abuelo y le dijo, ¿qué puedo hacer yo para aprender todos estos idiomas que me pide? Porque yo tendría que ir lejos a compartir la palabra de mi aldea. Entonces le dijo el abuelo, es muy fácil, hijo. Dice, sí, para usted que sabe 3 idiomas, ¿no? De la región y las más importantes. Le dice, sí, pero hay un ejercicio muy sencillo. Primero necesitas, si te das cuenta, todos los idiomas tienen sonidos. Agudos, graves, ahogados, altos, bajos, suaves, fuertes. Y entonces, en ese momento, le dice el abuelo, de acuerdo, hijo, vete. Como decía ahorita, me recordó el compañero Rafa cuando dice, se fueron al río. Y le dice, ve al río. Escucha todo lo que puedas. Te van a hablar las rocas, las flores, el río, las aves, los grillos, el aire. Todos te van a hablar. Pero para eso necesitas callar a alguien.
que siempre está juzgándote. Dice, sí, a lo mejor es mi esposa. No, no es tu esposa. Mis hijos, no, tampoco. Entonces, ¿quién será que me está juzgando siempre? Dice, no, pues tu otro yo interior. Porque siempre te está diciendo, si haces esto, si haces el otro, la sociedad, tu pareja, tus hijos, tus familiares, la iglesia, la escuela, el gobierno, los políticos, te van a juzgar. Ese sí siempre te va a estar diciendo. Así es que calla tu otro yo. Inténtalo. Entonces, en ese momento, él le mostraba, el abuelo, lo que tenía, su bastón. Le dice, mira, ¿ves este bastón? Dice, sí. ¿Cómo ves mi bastón? No, pues es un bastón viejo, es un bastón sucio, es un bastón que ya lo utilizaste mucho. Le dice, ¿qué te dije de callar? Sí, ¿verdad, abuelo? Pues sí. Entonces, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Le dice, que simplemente es un bastón. Que me digas, ¿cómo ves mi bastón? Pues es tu bastón. No era necesario que me describieras mi bastón. Al igual con esto, cuando tú ves, no necesitas describir, es que el río está sucio, no es que la noche está bien oscura, no que tengo frío, tengo calor, tengo hambre, no juzgues, ¿ve? Pero hazlo por 13 días. Estuvo así. Después de los 13 días, ven conmigo. Pasando los 13 días, viene y le dice, ahora sí, dime, ¿cómo te habló el aire? ¿Cómo te habló el agua? Y empezó a imitar esos sonidos. Ahora dice, practica esos sonidos suaves, altos, como un grillo, como un perro, como un tecolote, como otros aves. Y le empezó así. Al final de ejercitar, le dice, ahora por 13 días, ejercita estos sonidos. El cuento dice que empezó a ejercitar estos sonidos. Le dice, ahora vete a ese lugar donde hablan ese idioma y acuérdate de los sonidos, ya te los memorizaste, ¿sí? Y empezó a escuchar esos sonidos, empezó a conectar y todas esas palabras y frases empezó a relacionarlos al final. Aprendió muchos idiomas. ¿Qué idiomas? Todos los idiomas de la naturaleza. Y que son los idiomas universales, ¿no? Después le dice el abuelo, ¿cuántos idiomas te sabes? Dice, no, pues 2 ya aprendí. Dice, no, no seas mentiroso. Tú te sabes más idiomas que todos nosotros. ¿Y de dónde aprendiste? Del hecho de callar. El hecho de callar, ¿no? Entonces, ese sería como un pequeño cuentito cuando nos hablan cuando decimos, es que yo no voy a aprender, sí, pero tienes que aprender desde lo básico, de lo más mínimo, pero sobre todo con humildad. Bueno, sí, compañero Ramón, ahora sí lo que nos quería compartir parece que se conectó con otra plataforma. Adelante. Tlapoyahualti, y una ¿Qué más, disculpa, es que Tlapoyahualti? falló el micrófono de mi laptop. Pues no bien es comentar que no sé si es una otra forma de evolución a la que estoy comprendiendo, pero es como si fuese una montaña rusa de idas y venidas, de ir hacia abajo, ir hacia arriba. Por ejemplo, en el comentario, uno de los comentarios de nuestros hermanos, pues mencionaba que este conflicto del qué dirá la gente. Pues bueno, también lo tuve, y pues cuando vas avanzando llegas a la conclusión de que eh, el pensar, muchas veces el pensar de más, pues nos detiene, que es cuando tenemos que emular a la naturaleza, a los animales que están conectados
de una forma distinta. Por ejemplo, un castor que se dedica a hacer presas y madrigueras, pues él no se cuestiona si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Él lo hace porque pues para eso existe. Él sabe que es un castor y lo hace por instinto. Esto, a esta conclusión pues llegué que podía ser así en el trabajo, pero ya con sus cursos pues y con los otros ejemplos, el murciélago, el venado, pues llego a la conclusión de que no solo es en el trabajo, sino en todos los aspectos de tu vida en el que puedes emular a la naturaleza. Pero posteriormente, otra vez, llego a otra conclusión de que otra vez viene el proceso racional, el volver a pensar. Entonces, ya van dos veces que experimento esta forma racional, luego instintivo, racional, otra vez instintivo. Pareciera que es un ir y venir, que me estoy regresando, estoy repitiendo lo mismo, pero cada vez, en cada ciclo, en cada momento, pues no es lo mismo, sino que vas un poco evolucionando, se percibe de una forma distinta, más compleja o aguda, y bueno, pues ese es mi comentario. Y sí, le agradecemos mucho su compartir. Precisamente es eso, ¿no? Es hacer las cosas, regresar y lo más difícil, cuando nosotros decimos, híjole, ¿y qué va a decir la gente, no? Que me vean haciendo esas cosas. Es por eso que cuando les digo, no juzgarnos, primero nosotros, ¿no? Ya después lo demás y claro, ¿no? El actuar. Por eso ahorita les compartí este pequeño cuentito, el de, puedes aprender varios idiomas, ¿no? Y al final de cuentas los idiomas son sonidos, combinación de sonidos. Y eso es todo, ¿sí? Bueno, adelante compañera Karina. Buenas noches a todos. Pues bueno, yo también quería comentar, igual en esa ida y venida que yo creo que por lo que veo, pues todos estamos o algunos estamos en ese proceso. Igual yo soy de las personas que no me gustaba absoluto, no sé, como que nunca estuve apegada a la naturaleza o más bien parecía que estaba en otro mundo, ¿no? Diría, pues, al fin y al cabo muy adoctrinados o muy adoctrinada. Y, y por parte de mi papá, pues fue que empecé como, pues sí, como a tomarle apreciación. Por ejemplo, él siempre me ha enseñado a correr porque él siempre ha corrido en los cerros y todo eso, ¿no? Y siempre me llevaba, pero no lo apreciaba, nunca lo aprecié o nunca entendía, ¿no? A lo mejor los consejos que él me decía de respira, porque, o sea, nunca puse como atención, siempre estaba, este, pues en mil cosas y eso que estaba chica, o sea, tenía que como 9, 10 años y así todo yo con mi camino, pero no apreciaba las cosas hasta que pues ya empiezan a suceder cosas en las cuales pues empiezas a poner como atención y quieres entender o tratas de entender. Y ahí es cuando ya, pues no sé, como que se cruza en tu camino esto de, por ejemplo, yo ya empezaba a ir más a la montaña, ¿no? Cada fin de semana. Y cada fin de semana me pasaban cosas y no solo a mí, a la gente con la que iba conmigo. Percibían lo mismo o veían lo mismo hasta en fotos, en todo eso.
o sea, porque grabábamos, ¿no? O todos estábamos muy sacados de onda, o muchas cosas que nos empezaron a pasar, pero porque también ya queríamos visitar más cosas, cuevas, muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando regresas pues, por ejemplo, regresas al trabajo, ¿no? De lunes a viernes, pues ahí es cuando, pues, te sientes muy sensible, o sea, estás muy, muy sensible, o dices, ay, o como que, ay, sientes que, no sé, como que el mundo de afuera es muy agresivo, o muchas cosas, y entonces como estás muy sensible, pues no tienes esa, pues como de repente esa defensiva que debes de tener afuera, ¿no? Porque si no te come la demás gente que está acelerada, que está con, pues a lo mejor con ese mundo en el que nosotros fuimos parte de eso también, ¿no? Y, y más bien yo estoy como en ese proceso o en eso de, pues ese entendimiento, ¿no? Porque a lo mejor unos están trabajando demasiado, pero otros siguen muy, muy, no sé, está ahí como en ese choque. Y entonces también dije, no voy a dejar de ir a la montaña porque, pues no sé, hasta con mi familia, ¿no? A lo mejor, no sé, como que, pues mis papás sí me entienden, ¿no? O luego como que se acercan, o, yo también quiero ir, o vamos, hija, no sé, te acompañamos, ¿no? Por ejemplo, quería ir a Oaxaca, pero pues a las pirámides o cosas así. Y mis papás, pues nosotros vamos, pero ya cuando platicas como con otros familiares o más bien ya no platico, porque no sé, de repente sí te sientes como solo en este camino. Sí, sí, sí. En efecto, por eso es que necesitamos hacer esa conciencia, lo que es la compañera. O sea, nosotros que pues, intentamos caminar este camino, pero los demás no han tomado esa conciencia y pues intentas hablar de todas estas experiencias con personas con las que convives, aunque sea un rato, un momento, una hora, media hora, pues les dices, al ratito pues no te comprenden, ¿por qué? Porque no han caminado ese camino, no experimentan ese tipo de cosas en el cual uno va despertando esta conciencia. Ahora bien, también lo que yo les puedo decir, es una lucha diaria precisamente, ¿por qué? Es real lo que dice la compañera Karina, que, bueno, tú ya hiciste tus ejercicios, estás muy sensible, empiezas a desarrollar estas cualidades, pero vas a ese mundo, regresas a este mundo tan rápido, tan vulnerable, tan, ¿cómo les puedo decir? En donde tienes, o sea, tienes que vivir, tienes que sobrevivir en esa selva de competencia, ¿no? En donde si tú no avanzas, pues el sistema te come, el sistema te elimina. Por eso que es un trabajo fuerte, es un trabajo de mucha disciplina, porque necesitamos tener esa conciencia de que estamos trabajando en dos mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Es por eso que esos ejercicios de introspección, como bien lo decía el compañero Roberto, son barrotes, son muros, son bardas que a veces te marcan nada más, inclusive hasta te dicen qué pie tiene que avanzar y qué pie tiene que retroceder, cuándo tienes que respirar y cuándo no tienes que respirar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento debes de abrir los ojos y en qué momento no los debes de abrir? O sea, te agarra, te enfrasca y... Pero para ello necesitamos liberarnos así con estos ejercicios. Ese es el segundo ejercicio. Primero observa, calla y aprende. En el momento de que tú callas, observas y aprendes,
ahí está el otro, que el día de hoy intentamos, intentamos dominarlo, intentamos ponerlo de nuestro lado. Callar cuesta. Bueno, entonces, este es el segundo ejercicio, compañeros. Si no hubiera nadie más que nos quisiera compartir algo, el siguiente ejercicio va a ser el próximo martes, va a ser con casa. Aquí sí va a ser necesario, no sé si se acuerden ustedes, con el ejercicio de la casa, yo sé que ya tenemos observa, calla y aprende, ahora hacer una introspección, vamos a hacernos más conscientes de nuestro camino, de decir quién soy yo, para qué estoy aquí. Viene el siguiente ejercicio. Y es un poquito más laborioso, pero no imposible. Cada vez que puedan, empiecen a ejercitarlo. Escupir hacia arriba y esperar que te caiga ese escupitajo. Es uno de los ejercicios. ¿Sí? Y ese es uno de los ejercicios. Si lo pudieran hacer, háganlo. Escupir. Y verán que para muchos al momento de escupir, como que nos queremos quitar. Que no nos caiga a nosotros. El ejercicio se ve muy sencillo, pero el aprendizaje trae toda una gama de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no les adelanto mucho, pero sí, si pudieran hacerlo, háganlo. Y lo estaríamos platicando la próxima clase, que sería el otro martes. ¿Sí? Bueno, los dejo descansar también. Entonces, cualquier duda que tengan ustedes, pues ahí está el grupo, y si no, ahí tienen mi número personal, me envían y si estamos en mis posibilidades de poderles explicar todos los ejercicios, pues aquí estamos. Y si no, pues investigamos o preguntamos con otros compañeros, ¿sí? Aclarándoles que yo no lo sé todo. Sí, por eso es que vamos aprendiendo juntos en este camino. ¿Qué más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna participación, Pampanica Toguan Anemia. Les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. ¿Sí? Matimo Sehuica. Gracias a todos los hermanitos que compartieron. Gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por compartirnos. Gracias. Tlapayahualti. ¿Qué más? Tlapayahualti. Sí, compañero Raúl. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los hermanitos por sus comentarios tan fundamentales que nos brindaron a todos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.